lengua y literatura me encanta, pero dije, vas a acabar de maestro, y yo no quiero ser maestro, quiero otra cosa. En mi pueblito, en Acayuca, en Veracruz, mi tío, que en paz descanse, era el dueño de la estación de radio. Entonces empecé a ayudarle a jalar cables en las transmisiones que hacía, por ejemplo, del béisbol. Acayuca es un pueblo muy beisbolero, y entonces había que llevar las cosas y entonces conectar y jalar cables. Ahí me empezó a encantar el asunto, toda la comunicación, pero en particular la radio. Cuando desapareció Radio Casa de la Cultura, peleamos que ese equipo fuera a dar a la escuela para que aprendiéramos a hacer radio. Desde que no lo veas como una chamba de que me voy a poner frente a un micrófono porque voy a ganar una lana, sino porque voy a hacer, voy a crear, claro, voy a generar cosas nuevas. Bienvenidos a este espacio de comunicación. Yo soy Pepe Bencomo y me da muchísimo gusto recibir a Manuel Moreno Martínez. Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Es realmente un honor. Es para mí algo novedoso completamente. Acércatelo tantito, no pasa nada. Está porque se escuche mejor. Pues Manuel, estamos en una serie de programas que se me ocurrieron. Hablar un poco de lo que fue nuestro paso por la escuela. Sobre todo, cómo vivimos nosotros la comunicación antes de la escuela, durante la escuela y después, ¿no? Un poco por ahí va esto. Por ejemplo, en tu caso, ¿cómo vislumbraste tú dedicarte a la comunicación? Porque para empezar, tú no naciste en Campeche, después tenías familiares en Campeche, pero ¿cómo te ubicas? ¿Te imaginaste estar en los medios, estar en una escuela de comunicación? Sí, definitivamente. Cuando me hacen mi prueba, que cuando todavía se hacían estas pruebas de para qué servías, salía para... En la secundaria, ¿no? Sí, es correcto. Para lengua y literatura o para comunicación. Entonces, lengua y literatura me encanta, pero dije, vas a acabar de maestro, y yo no quiero ser maestro, quiero otra cosa. Entonces, comunicación, me incliné por comunicación, y además coincidía que en mi pueblito, en Acayuca, en Veracruz, mi tío, que en paz descanse, era el dueño de la estación de radio. Entonces empecé a ayudarle a jalar cables en las transmisiones que hacía, por ejemplo, del béisbol. Acayuca es un pueblo muy beisbolero, y entonces había que llevar las cosas y entonces conectar y jalar cables. Ahí me empezó a encantar el asunto, toda la comunicación, pero en particular la radio. Y entonces, bueno, ya de allí me fui a estudiar a Veracruz y empecé ahí en la Escuela de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la facultad, en la UV. Y pero luego me trajo Campeche, y Campeche, pues, mi sangre me estaba jalando, toda mi familia es de acá, y lo que fue el ILESC, que ya para el entonces nuestro ya era el Instituto Campechano, bueno, estaba la Escuela de Comunicación, de Periodismo y Ciencias de la Comunicación, y bueno, ahí empezó nuestra historia común. Ahí nos encontramos en ese 1989. Ya ni me quiero acordar de qué fecha 1989. Fue. Porque, volteo a ver los 80, digo, fue ayer. No, hijo, ya pasó mucho tiempo, ya son 40 años. Pero bueno, 89 ya estábamos más o menos. Yo, fíjate que en mi caso, yo fui una generación que yo les alcanzó a ustedes. Y yo intenté estudiar computación en el tecnológico, y vi que no era lo mío, 2 años. Entonces yo por eso empaté con su generación. Y tengo muy claro aquel primer día, Manuel, que nos topamos en un propedéutico, y obviamente destacabas dentro del grupo, ¿no? Por su facilidad de palabra y por tus conocimientos, ¿no? Entonces sí, desde ese entonces dijimos, aquí vamos a tener a una persona que nos va a andar moviendo para arriba y para abajo, y así fue. Pero ¿tuviste algún contratiempo con lo de las materias que ya tenías allá? ¿Las empataste acá? ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que fue al contrario. Cuando enseñé cuáles son los que ya había yo aprobado en los 2 primeros semestres que estudié en Veracruz, pues resultaba que solamente 2 eran las que tenía yo que presentar, y dije, eso de estar viniendo todo el día a la escuela por una, pues no, decidí que no hacerle caso a las que ya había yo estudiado, y las volví a estudiar, ¿no? Sin ningún problema, y creo que eso
parece nada, pero te da una nueva visión. No estaban en el mismo, por ejemplo, materias que yo estudié en el primero o en el segundo semestre en Veracruz, aquí las logré ver en el cuarto o quinto semestre, es decir, no tenían el mismo orden, entonces pues no pasó nada absolutamente. Yo estudié normal, eso me permitió además ganar la medalla de los mejores estudiantes de México. Te acordarás que... Fíjate que hay detalles que no me acuerdo, Manuel. Por ejemplo, platicaba con Roger y con Luis, y hay cosas que me contaron de su vida muy interesantes, que estoy seguro que va a ser tu caso, como por ejemplo lo de la medalla, ¿no? A ver, cuéntanos cómo estuvo eso. Estuvo terrible porque, pues, ustedes saben que yo estaba con ustedes, con la banda, con todas las actividades lúdicas, de juegos y de música, etcétera, hasta etcétera. El softball entraba, ¿no? Hasta el softball, etcétera, etcétera. Estábamos en todo y a pesar de eso, todos volteaban y decían, ¿cómo sacaste una buena calificación si estabas con nosotros y no estudiaste, no? De repente, pues, a lo mejor algunas de esas cosas permitieron, y bueno, quien se quemó las pestañas por allá de repente dijo, ¿y por qué él saca mejor, no? Pero bueno, así son estas cosas. Me fue bien, 9.7 de promedio general en la carrera. Entonces sí. Estuvo... Pues sí, ¿cómo le hiciste? Bueno, pero ya tú sabrás. No trampa, no absolutamente nada. No creo. Pero sí, fíjate que si algo veo, por ejemplo, ahorita que me topo con algunas de la cuestión de la currícula de la escuela, incluso en la que estudiamos nosotros, es completamente diferente. Como que nosotros fuimos de las últimas generaciones que nos hacían pensantes. Es más, yo podría atreverme a decir incluso con el carácter poético, sentipensantes, porque sentías y pensabas. No era nada más el que supieras manejar una cámara o manejar un micrófono o algún tipo de controles. Eso era... Por eso no se necesita escuela. Es correcto, ¿no? Eso también lo podías aprender, pero era más bien de hecho, no se me van a olvidar algunas cosas que vivimos, primero de estudiante, y luego que me tocó 5 años dar clases en la Escuela de Comunicación, de Periodismo y Ciencias de la Comunicación, que nos negábamos a que, por ejemplo, los exámenes fueran de confusión múltiple, ¿no? O sea, no, estaban bien esos, te acordarás de esos exámenes que nos ponían 2 preguntas y tenías que desarrollar en una cuartilla una pregunta y en otra cuartilla la otra. Es decir, piensa y pon lo que estás pensando, claro. Sobre todo en esta carrera, ¿no? Etcétera. Es correcto. No el que tuvieras las habilidades y destrezas, sino más allá, ¿no? Claro. Eso me encantó. Creo que nos tocó una muy buena generación, de las últimas digo, todavía un par de ellas, 3, 4, todavía estuvieron. Es más, nos negamos al uniforme, que nos querían poner uniforme. Nos negamos a varias cosas. Peleamos, cuando desapareció Radio Casa de la Cultura, peleamos que ese equipo fuera a dar a la escuela para que aprendiéramos a hacer radio. Sí recuerdo, pero no se logró. Bueno, fue un buen lugar. No se logró, pero tuvimos que haberlo luchado, ¿no? Sí, y creo que también fuimos parte, yo me imagino que tú igual, también te encantaba la grilla, de aquel momento en que la escuela intentaron desaparecerla. Es correcto. Sí, bueno, digo, en el caso de la radio, creo que terminó en un buen lugar. Hoy fue la base de lo que hoy es Radio Universidad. Es correcto. Y pero también fue nuestra escuela. Gracias al interés del maestro Jesús Rabelero de Luna, que nos llevó, a pesar de la molestia de algunos compañeros de otros semestres que trabajaban en la radio o que manejaban la radio, aquí hiciéramos un proyecto radiofónico. Cuéntame cómo estuvo eso, ¿qué recuerdas tú de eso? No, hombre, muchos recuerdos buenos, regulares y malos, ¿no? Por supuesto, también. Nos desmañanábamos. Empezaba a las 7 de la mañana. Había que entonces estar a las 6. Significaba que estuviéramos desde las 6, es decir, que te levantaras mucho más temprano, etcétera. Llegábamos a la estación, nos tocaba a ti y a mí precisamente el conducir la generalidad del programa y cada uno de nuestros compañeros con sus propias secciones, la sección deporte, la sección cultura, etcétera, todas las secciones, incluso hasta la cuestión del clima, no se me va a olvidar que teníamos que estar. Y bueno, aprovechábamos también nosotros de estar haciendo cosas. Sí, como bien dices, algunos compañeros que hoy día son brothers, sí se enojaron de que estuviéramos por allá nosotros haciendo radio. Y aparte en vivo. En vivo, completamente en vivo. 7 a 9, si no mal recuerdo. Algo así. Hechos.
Hechos. Después nos los copió Azteca. Lo Debe ser, sí. porque no había hechos cuando No, eso, no había había. otras cosas. Oye, Manuel, ¿y cómo se te da a ti lo de la lectura, la escritura? Porque siempre sobresaliste en eso, ¿no? De que se te daba escribir bien, hablar bien, leíste. ¿Cómo también fue eso? Bueno, ya me platicaste que lo de la radio, pues digo, tener a un abuelito que está en la radio, pues digo, obviamente que te puso todo un panorama interesantísimo por delante, pero y los libros, la lectura, esta pasión que tienes por escribir, por hacer poesía. Sí, bueno, creo que a diferencia, por ejemplo, de mis hermanos que les gustaba el fútbol, que les gustaba más el deporte, a mí me gustaba más la lectura, empecé a leer, la poesía me atrajo, hoy día sigue atrayéndome, sigo trabajando en algunos proyectos que tengo por allá, y la cuestión, y además que mi papá es locutor, él sí, fíjate, él hizo su examen de locución cuando se hacían allá en la Ciudad de México, tenías Ajá. que ir. Cuando era difícil. ¿Con quién crees que le tocó prácticamente estar en la cola esperando? Con la chaparrita, ay, se me fue ahorita su nombre, la que ha conducido muchísimos programas de Verónica Televisa, Castro. con Verónica Castro ¿Qué le tal? tocó ahí, junto a ella. Y mi papá daba las noticias ahí en la radio de mi tío, y entonces eso me tenía a mí, me atrajo, y por supuesto eso me hizo trabajar en radio, fundamentalmente en el puerto de Veracruz, en un grupo que se llama Van Radio. Antes de venir Antes acá de a Pecho. venir, sí, Ok. claro. O sea, claro. tú ya habías trabajado en la Sí, radio. Sí. Incipientemente, Es pero... correcto, de esas cosas que se aprovechan de tu nobleza y Claro. ni te pagan o te medio dan algo. Pero ya estabas en una cabina. Pero ya estaba yo en una entonces cabina. Te tocaron ver los carretes, No, los me tocó casetes. además, no, me tocó todo eso, me tocó grabar anuncios de repente. A ver, vamos a grabar este anuncio de los tacos. Ok, ven a comerme. No, haz voz de taco. ¿Y cómo habla un taco? No tengo idea, ¿no? Todo eso. Me tocó novatada. Es decir, se ponían de acuerdo cuando ya tenía que haber cambio de turno, se ponían de acuerdo, esperaban al que le tocaba y le decían, no entres, que él está bien, y se iban. Entonces una vez me dejaron 12 horas en la cabina, yo transmitiendo. Madre 12 mía. horas. De esas cosas que antes se daban. Era una magia de la radio. Claro. Me tocó vivir esa magia de que, por ejemplo, cuando los periódicos entrevistaban a un locutor de radio, le tomaban la foto por atrás para que no se viera su rostro y solamente fuera la voz. Mantener esa incógnita. Mantenerla incógnita. Esa magia era padrísima, ¿no? Sí. Hoy día ya con las redes sociales, al contrario, cada uno de los conductores tiene su propio sí, página, Ajá, etcétera, ¿no? Pero era muy padre, tu voz hablaba por ti, ¿no? Entonces, entre eso, la declamación. Fuiste niño igual. Fui niño declamador, es correcto. Y pues todo eso te va haciendo leer, te va haciendo escribir, te va haciendo ir tropezándote, por supuesto, ir haciendo mil y un cosas, incluso con barra libre quise ponerle letra en español a una canción en un rockito. Sí, la tengo guardada, fíjate, son de las cosas que guardo con mucho aprecio de esa etapa de nuestras vidas. Y la canción, si no te acuerdas, yo sí me acuerdo porque normalmente ando revisando eso, se llama Junto al Mar. Es correcto. Es una canción, la canción es de Scorpions, que es la de Holiday, creo que es la canción, no recuerdo, ahí está la letra. Y esa le pusimos letra para que la tocara. Sí, lo recuerdo. En español, hacer una versión así, que no tuviera nada que, no era una traducción, sino era aprovechar la música y ponerle una letra nueva. Como tú dices, era una poesía, sí, es cierto. Y también recuerdo algunas otras anécdotas contigo, independientemente del programa, muchas otras cosas, pero me viene también a la mente esa etapa que ahorita me platicarás algunos otros proyectos en los que estuviste o trabajos, pero recuerdo esa que ahorita comentabas, de que de pronto tuvimos la oportunidad de estar trabajando, haciendo una pequeña revista en la Cámara de Comercio. Ahí tuve la fortuna de que pues, mi papá era el presidente de ese entonces, pero nos dio la oportunidad. Cabe aclarar que lo mismo, sin pagarnos un solo peso. Por supuesto, era sí, ejercer nuestras ganas estar practicando, ¿no? De hacer algo. Pero yo recuerdo que independientemente de las cuestiones del diseño y de la foto, yo sí recuerdo que tú inclusive redactabas el editorial, ¿no? Hablando como si fuera el presidente de la Cámara. Exactamente. O sea, tenías esa
a esa etapa tan temprana de la carrera tú tenías ya esa facilidad, ¿no? De ponerte en el papel de lo que podía expresar un presidente en ese entonces de la Cámara de Comercio y poder plasmarlo en una pequeña revista. Que tratamos de que, aunque fueran fotocopias, que llegaran a los afiliados a la Canaco, que además se me hace a mí la Cámara de Comercio una institución que tiene mucho de la sangre de todo el mundo empresarial que hoy día, desde la tiendita hasta los grandes negocios que están en esa cámara, y que precisamente el poderles dar voz, que es lo que hicimos, no, hombre. Pero no había redes sociales. No había redes sociales. La radio. No había WhatsApp, no había nada de eso, ¿no? Entonces, y tampoco tele, porque en Campeche, digo, siempre la tele ha sido, más en esa época, muy, muy complicada, ¿no? Esta televisora está y tiene una utilidad bastante importante, pero no es una tele comercial. No. Y la radio comercial, bueno, tenía un costo, aunque recuerdo que alguna vez hicimos promos para poder colocarlos en la radio, en la radio comercial, claro, había que pagar, pero esto era gratuito. Es correcto. O sea, era gratuito, y lo que sí costaba, bueno, era mandar a imprimir tal vez los boletines. Los boletines, sí, y la revista, porque hicimos las dos cosas, el boletín, que era algo mucho más interno, y la revistita que logramos allá imprimir algunos ejemplares. Sí, está interesante esa etapa que pues fue de práctica, ¿no? Y de ahí, ¿qué otras cosas? Imagínate la locura, porque íbamos a las 7 de la mañana a la radio, salíamos a las 9, corríamos a la Cámara de Comercio, salíamos a medio comer, porque a las 3 entrábamos a la escuela y a las 9 de la noche salíamos, entonces estaba pesadito. ¿Y qué otras aventuras laborales Bueno, tuviste? También por allá en ese entonces tuve el chance de entrar a Novedades de Campeche, que estaba muy cerca de la escuela, cuando estábamos en Guadalupe, y ahí me dieron chamba de esquemador, y era padrísimo la regla y medir para que pudiera entrar, y lo que ahorita haces muy fácilmente con cualquier programa de diseño de revistas, lo hacías cortando, pegando, ibas al Telex a cortar, y de todas las notas que llegaron decías, esta está importante para meter, etcétera, etcétera. ¿Qué? A ver, platica, a lo mejor hay gente que pues sí supo que es el Telex y otros que no saben qué era el Telex. Era una como impresora grandotota en la que te llegaban los comunicados de las diferentes agencias. Estaba EFE, estaba, etcétera, ¿no? Incluso de Notimex, de EFE, de Reuters, etcétera. Llegaban, entonces cortabas, y entonces ibas viendo acerca de las temáticas de lo que te estaban enviando, y dependiendo, porque habíamos varios como yo que teníamos la responsabilidad de decir, a mí me tocó la cuestión de cultura, la página de cultura, me tocaba ahí de cultura y espectáculos, ¿no? Porque también estaban por allá los espectáculos, el que revisabas qué, y era el que decías, entra, no entra, aquí le corto este pedacito, esta foto, porque incluso también las cuestiones de las fotos, pero todo era además en blanco y negro, y era con matriz de punto, nada de que... Bueno, la tecnología en ese entonces era igual incipiente, pero... y las máquinas de escribir, pues manuales todas, ¿no? Claro, pero lo interesante es que el periódico era el periódico. Era el periódico. O sea, todo el mundo revisaba el periódico. Sí, ahorita está el chiste buenísimo ese, que ahorita lees el periódico en el iPad, pero mata una mosca con el iPad, pues no, ¿verdad? Porque de repente el periódico te servía para muchas para algo cosas, servía. No, y además cosas. El ambiente, déjame decirte, y esto sí quiero decirlo porque trabajo en salud hoy día y desde hace 33 años, un factor que no podía faltar en la cabina de radio, en la sala de redacción del periódico. Trabajé en un periódico en Jalapa, cuando estudié la prepa, el gráfico de Jalapa, ahí también hice algo de sociales, cultura, que ahí, también te voy a contar esa historia ahorita, muy loca. Creo que ahí aprendí a escribir. No podía faltar el humo del tabaco. Ándale. Todo estaba, todo era así humeante, todo, y entonces obviamente salía tu ropa y salías tú, y obviamente yo en lo particular empecé a fumar, ya ahorita ya tiene 9 años que no fumo, pero era forzoso. Bueno, un inolvidable don Paquito Diego
con su guayabera, sus 4 bolsas, 4 cajetillas diferentes de cigarro, y así como que las iba rolando, fumaba uno de acá, uno de acá, uno de acá, y en la radio era la misma historia, y en todos lados. Sí, hubo una época en que se podía fumar hasta en el salón de clases, sí, estábamos delante de la cámara. Bueno, a nosotros en Hechos nos tocó también, porque ya en aquel entonces yo empezaba yo a fumar, entonces, o sea, fue eso, que hoy día, ahora sí que gracias a un esfuerzo muy bueno en materia de salud pública, ya son espacios libres de humo de tabaco. Claro, y se desterró, ¿no? Digo, porque hubo una época que sí quiero entender que la idea era venderlo. Entonces, sí. Por eso... te daba cierta clase, te daba cierto... Y digo, era una tontería. Bueno, pues tú lo viviste, digo, no es el tema precisamente, pero sí es interesante que tú eres un testimonio viviente del daño que hace el tabaco, ¿no? Porque pues, por poco te cuesta la vida. Completa y totalmente. Pero bueno, te decía, ahorita que me acordé de lo de Gráfico de Jalapa que decías, ¿cómo aprendiste a escribir? Fíjate, mi director, mi jefe de sección agarraba y me daba una fotografía. Me dice, y atrás tenía un par de nombres y decía 15 años y decía Coatepec, Veracruz. Ajá, ¿y yo qué? Haz la nota. ¿Qué es eso de hacer la nota, no? No, pues, haz de cuenta que estuviste en estos 15 años, a ver, ponlo, ok. Entonces agarrabas y te ponías a escribir. Hacías 2 párrafos, se lo dabas y te decía, te dije nota, no telegrama. Y entonces la hoja la tiraba. Entonces tú no tenías nada de lo que ya habías hecho y vuelve a empezar hasta que hacías una narración como que hubieras estado allí, como que hubieras escuchado la música del vals que bailó la quinceañera, que parece que sabías qué tragos habían tomado y cuál había sido el menú. Era una cosa... ¿Pero dónde fue eso? En el periódico El Gráfico de Jalapa. O sea... pero eso fue antes. Sí, antes, estaba yo en la prepa. Estaba yo estudiando en la prepa y entonces yo ya quería andar metido en estas cosas. De hecho, me tocó, ahí en ese periódico me tocó padrísimo, porque aprendí a revelar. También te tocó la revelada. Bueno, revelada. O sea, tú estabas más que destinado para estudiar esta. Me gustaba. Pero fíjate, después de haber estado en el periódico y luego la radio, me gustó mucho más la radio, ¿eh? Me gusta mucho más la radio, por supuesto. No, claro, tienes igual la misma facilidad, aparte lo tienes en la sangre, pero me refiero que sí pasaste por muchos procesos periodísticos que te dijeron, oye, yo sé de ya dónde voy, ¿no? O sea, tú sabías a dónde tenías que estar. Sí, y además que, pues, a lo mejor la cosa de ser inquieto. Yo me fui a estudiar a Jalapa y allá tenía yo mi escuela y lo que yo podía hacer. De hecho, en el segundo año de prepa, en el Colegio Preparatorio de Jalapa, conocido como la Prepa Juárez, yo fui el director del periódico de estudiantil, en el segundo. Eso me daba a mí cierto poder, porque es una escuela bellísima, pero puertas cerradas, unas puertas de madera gigantes cerradas. El alumno entra y no sale hasta que acabó la jornada. Yo sí podía salir y entrar. Fíjate qué cosas así. ¿Y eso? Porque era el director del periódico y si tenía yo que salir para buscar esto, para buscar el otro, yo podía. Entonces, esa cosa que empieza a darte el periodismo es padrísimo, ¿no? Muy, muy bien. Hermes se llamaba el periodiquito estudiantil. Imagínate. Así como nuestro metichín que nos tocó a nosotros, pero ahí sí, ¿no? Ahí, igual ahí era muy empírico, pero igual con las ganas de poder. ¿Y cuál, después del periódico, qué otra cosa? ¿O ya directo ya te fuiste a salud? ¿Cómo encuentras esa oportunidad? Salud fue una oportunidad que... ¿Pero fue después del periódico? ¿O hubo algo antes? No, después de Canaco fue. Okay. Después de Canaco, en 1991, yo estaba en la escuela, estaba a la mitad de la escuela. Entonces dije, bueno, pues es una oportunidad que me permite pues, tener algún chelín. Y entonces dices, de mientras, MMC, ¿no? Mientras me caso, o mientras ya termino la escuela y me dedico a lo que yo quería. Mi sueño, cuando yo estaba estudiando, en realidad, era tener una agencia de publicidad en la que yo grabara los anuncios de radio, no solo yo, sino tener incluso una carpeta de voces para que el cliente pudiera elegir qué voz quería, etcétera, etcétera, y hacer producciones padrísimas, porque ya había yo trabajado en una agencia también.
Cuando no teníamos ni la más remota idea que iba a llegar las redes sociales. Es correcto. Iban a pagar todo. Iban a pagar todo. Pero yo quería eso, fíjate, yo tenía ganas, más que lo impreso, la cuestión de un catálogo de voces y el poder hacer este tipo de grabaciones para el perifoneo, para la radio, para lo que quisieras, ¿no? Entonces, pero cuando revisan lo que yo ya había transitado en la vida, el periódico, la radio, etcétera, etcétera, dicen... o sea, te revisaron el currículum, sí, tal cual. Claro que sí. Entonces, me pescan para promover la salud y fíjate que allí encuentro algo de lo que me iba yo a enamorar finalmente, porque así como nuestro amigo Huicho Eguán, no se le va a quitar nunca en la vida que es un comunicador deportivo, no se le va a quitar, eso lo trae a él. Pues hay comunicadores o periodistas culturales, hay periodistas políticos, hay periodistas. Sí. Yo soy un comunicador para la salud. Es decir, te das cuenta de que todas las herramientas que tiene la comunicación, todos los ruidos, los silencios, todas las cuestiones que tienen que ver con la imagen, con los colores, etcétera, te pueden servir para llevar a la gente de un lugar a otro en materia de salud. De que abandone el tabaco y se ponga a caminar, que tenga estilos de vida saludables, que se ponga una vacuna. Bueno, ustedes me han de haber visto algunos en los carnavales, en las redes sociales, aparte en los carnavales, en las redes sociales con el COVID, que hacía yo el anuncio diario de cómo iba y que si la sana distancia y que el cubrebocas y el lavado de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso te das cuenta que la comunicación, así como puede servir para hacer reír a una gente, para hacer llorar a una gente, para enterar a una gente, para educar a una gente, pues te puede servir también para ayudarle a guardar y cuidar, proteger su vida y su salud. Oye, y en ese transitar por este sector, digámoslo así, ¿con qué te has topado? O sea, ¿crees que hemos avanzado? O sea, porque hoy ya tenemos la ventaja de tener las redes sociales, pero esta información, porque igual, bueno, han habido cosas que han ido ayudando, como por ejemplo, el que hoy las personas pueden saber en una envoltura que tiene etiquetas y que antes pensábamos que tal vez el pan tostado no podría tener exceso de azúcar. Y hoy sabemos que tiene exceso de azúcar y así por el estilo, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con lo que haces, ¿no? Sí, hemos avanzado, por supuesto. Déjame decirte que lo que te comentaba yo, por ejemplo, del tabaco, es una de los logros muy importantes que tuvo la comunicación para la salud, la promoción de la salud en el mundo. Yo estoy de acuerdo, porque además hubieron muchas restricciones, o sea, hay muchas restricciones. Es que por eso le pisas los callos a los pudientes. Pero quitando las restricciones, bueno, yo voy a la Ciudad de México, o a otras ciudades grandes, pero sobre todo a la Ciudad de México, y veo que la gente todavía es muy asidua a fumar. No sé si sea la altura, el estilo de vida, el clima, digo, es muchas cosas, ¿no? Como el café, digo, pero yo creo que a lo mejor el café no lo puedo comparar, a lo mejor tú sabes más del daño que puede hacer el tabaco que va directo a los pulmones. Pero quitando lo restrictivo... No, el café no me lo quites, que el café... No, pues igual yo. El café es una delicia. Pero quitando lo que fue impositivo, es decir, ya no más publicidad ni en cine, ni en radio, ni en tele. Quitando todo lo que es estas restricciones, ¿tú crees que hay más conciencia de la gente en el daño que provoca el tabaco? Además de que te ponen las cajetillas ya con cosas horribles, en fin. Un poco esas imágenes como que yo en lo particular no siento que tengan. Por eso, todo eso es comunicación, pero me refiero, ¿por dónde ha ido para hacer que la gente, esto que me acabas de decir, que es mundial el hecho de que la comunicación ha ayudado a que la gente ya no le meta tanto al consumo del tabaco? Sí, además de la cuestión legal, de la restricción de los lugares en los que puedes. Exacto, creo que es también un logro interesante, ¿no? Completa y totalmente. Y que sí tuvo que ver el sector salud. No, de hecho es lo que te comentaba, que por ejemplo, el no fumar, fíjate, no fumar sobre el territorio mexicano en los aviones. Es decir, tú podías estar en Lufthansa o en American Airlines y tan pronto estuviera sobre el territorio mexicano, ya no podían
dentro del avión fumar porque estaba sobre el territorio mexicano. Imagínate, claro. Eso era una cosa que fue un impacto mundial y se dieron cuenta que pues que era favorable para la salud del que no fuma, ¿no? Entonces, claro. Independientemente de que la tontera de que dice, óyeme, es que el cigarro te mata lentamente y contestas, pues no tengo ninguna prisa por morir. Ese tipo de babosadas que la verdad que eran muy habituales para los que fuimos fumadores, bueno, eso, la propia comunicación, la propia promoción de la salud ayudó a todo esto. Entonces, ahora, ¿qué veo ahorita? No, ahorita en las redes sociales está padrísimo, por un lado. Pero por el otro, lo que decíamos hace un rato, ya no necesitas estudiar comunicación, ni comprar una imprenta para tener tu periodiquito. Espérame, lo técnico sí, y ahí también quiero entrar, es importante. Y es uno de los temas que estamos tratando. Las generaciones actuales están más empapadas de poder desarrollar técnicamente lo que nosotros tal vez ni tuvimos herramientas para hacer, ¿no? Es correcto. Nos tocó sí revelar, a lo mejor escribir a máquina, pero hoy la computación facilita todo, lo digital, etcétera, etcétera. Pero esta facilidad, ¿tú crees que ayuda o perjudica? Porque al final hay mucha gente que ahorita dice que la escuela de comunicación o que estudiar comunicación no sirve para nada. Fíjate, me encontré una publicación hace un par de días en las redes, precisamente, en la que decía, ni me acuerdo qué estaba yo investigando, creo, ya ves que ando en la moto, creo que cómo evitar que los perros wischen en la llanta. Ajá. ¿No? Entonces, algo así. Y me encontré entonces un artículo, lo leí y fíjate cómo decía, desarrollado Ajá. por la IA y supervisado o mejorado por un profesional de la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ya nos dejaron allá un poco de chamba, porque imagínate, ahorita con la inteligencia artificial, la inteligencia natural, quién sabe qué va a pasar con ella, porque pues, si ya todo te lo va a hacer una máquina, ¿no? Yo creo que sí, de repente, lo que nos costaba trabajo, caminar hasta una biblioteca, abrir el pequeño Larouche grandotote, gordote, para buscar el significado de una palabra, y ahorita todo lo haces desde el teléfono. Todas las cosas que antes nos costaban a nosotros trabajo y que entonces al sudar por lo menos valorabas, hoy día es tan fácil con sitios como teagotutarea.com y cosas de esas, pues está terrible, ¿no? Entonces, y además que ni siquiera ni siquiera me pongo a pensar quién escribió eso, por qué lo escribió, qué persigue, etcétera. Yo simplemente leo algo y lo creo. No hay un trasfondo, no comparas, hay un análisis, no cotejas, exacto, análisis sobre todo. Y de repente, pues, por eso han funcionado fabulosamente esos memes en el que ponen la frase de alguien con la foto de otro y el nombre de otro, y entonces se la creen. Y está terrible porque obviamente el otro día estaba viendo que pusieron a Zamorita, el actor mexicano, negrito, como si hubiera sido uno de los héroes de la lucha. O sea, una cosa terrible. La verdad que subido de color, no voy a censurarlo. La bronca de verdad es que ya cuesta trabajo abrir un libro tan bonito que huele la tinta en el papel. Ya no, porque incluso también lees, y a lo mejor por leer un párrafo que escribió alguien, ya piensas que ya conoces, ¿no? Y lo malo es que esto no es así. Es, por ejemplo, y te lleva a errores garrafales que además, al generalizarse, porque recordemos, la cultura, el idioma, etcétera, son asuntos convencionales, es decir, cuando lo hacemos la mayoría se torna en normalidad y entonces es lo cierto. Aquella frase de los perros ladran, Sancho, señal que vamos avanzando, pues eso no está absolutamente en ninguna parte de la obra del Quijote de la Mancha, no está, pero alguien por allá lo dijo y se generalizó, y hoy día, es más, no vayas a decir que no existe, porque entonces te van a venir encima todos. Yo conozco un personaje que todas las mañanas sale a dar cátedra
Y dice, entre sus frases, decía, o dice, ¿no? Porque es común que lo repita, porque aparte él dice que se debe repetir, y cita a Goebbels y comenta, ¿no? Una mentira que se repite N número de veces. Y que ese fue el éxito de Goebbels. Y se convierte en realidad. Entonces, es correcto, ¿no? Y es parte de... Pero entonces me das la razón. La escuela siempre va a ser necesaria. Aunque la desechen, porque todo esto que me dices va en contra de alguien que se cultiva. Es correcto. Que solamente está en lo cotidiano, en lo que tenemos a la mano, en lo rápido, en encontrar una respuesta rápida, sin investigar, sin tener las ganas de aprender qué hay detrás de... Es correcto. De lo que tengo acá, de lo que sucedió antes de mí, antes de mi generación. Un poco es la idea esto, ¿no? Decir, a ver, esto es la comunicación hoy. Esto fue antes. ¿Y qué viene? ¿Y qué viene? Sí, además tú fuiste maestro, me acabas de decir. Yo no sabía. Tuviste 5 años dando clase. Te topaste con una generación de alumnos. ¿Cómo no? Que a lo mejor... Que por cierto, ni lo digas, una de las generaciones que ya acaba de cumplir 25 años de haber egresado. Madre mía. Cosa terrible. Pues sí, pero tuviste esa oportunidad. Digo que es un lujo pararse frente a un grupo, es una gran responsabilidad y que no cualquiera asume, pero que además te da la oportunidad también de aprender, ¿no? Y hoy estoy seguro que comparas generaciones de ese entonces con las de ahora. Bueno, pero ¿en quién está? O sea, ¿cómo hacerle ver a estas generaciones que nunca va a estar de más asistir a una escuela? Aunque se te dé muy fácil todo con un teléfono, una computadora o el internet o la inteligencia artificial. Fíjate, por ejemplo, una aplicación de traducción. Ajá. ¿No? Tú le metes la frase o lo que quieras traducir y en el otro cuadrito ya te lo pone al español. Si tú no sabes realmente, pues te la vas a dar completamente por cierta, pero hay unas traducciones terribles que hacen esas aplicaciones. Es exactamente lo mismo con la inteligencia artificial, ese chat GPT y todo. Uh-huh. Yo ya hice el experimento y dices, ay, mira, sí, pero obviamente ese producto es completa y totalmente mejorable, perfectible, etcétera, si obviamente sabes hacerlo, ¿no? Es decir, no puedes regañar a alguien que está barriendo mal si tú no sabes barrer. Y yo creo que precisamente el estudiar la comunicación, el pensamiento humano, etcétera, la filosofía de la comunicación, todo lo que nos tocó a nosotros llevarnos un pedacito, eso nos hace precisamente el que puedas distinguir entre algo que escribió una máquina a algo que escribió alguien que está sintiendo y pensando. Sí, pero ¿sabes qué? Veo que a estas alturas, en este 2024, no hay interés por entrar a las escuelas de comunicación ya. Eso no sé si deba preocuparnos o no, digo, porque hay otras materias que a lo mejor se complementan y ya la comunicación como tal no es el centro, o el periodismo, ¿no? Pero sí, como que siento que está a la baja, no sé cómo lo ves tú. Yo me enteré ayer precisamente que tuve oportunidad de un exalumno mío que es un excelente periodista, que tiene sus propios medios, etcétera, que me decía que creo que el número que investigó ahorita de nuestra propia escuela, de que buscaron inscribirse son 6. 6 alumnos solamente. Es un número durísimo. Bueno, nosotros entramos 39 y salimos 26, pero entramos 39, es decir, 39 queríamos allá en 1989, en cambio ahorita que 6 solamente toquen la puerta. Claro está, también hay que analizar, a nosotros nos tocó que era la única escuela de comunicación que había en Campeche, ahorita varias de las universidades, yo creo que han de estar institutos tienen la carrera, ¿no? Entonces, pues, obviamente lo diluyes un poco, pero sí, de todos modos sí, claro, también nos tocó otro tiempo donde no había robótica, donde no había otras cosas que hoy día, pues a lo mejor son sumamente necesarias. E incluso algunas mezclas que han hecho de algunas carreras, un ingeniero arquitecto y un administrador público y con otra... Sí, yo entiendo. Entonces, mercadotecnia, a lo mejor tiene que ver con cuestiones de publicidad o con cuestiones de comunicación. Bueno, no sé, al final creo que nosotros estoy seguro, aprovechamos lo que tuvimos. Hoy es casi de esos 26 que dices, estoy seguro que la gran mayoría se dedica a lo que estudió
la gran mayoría. Y pues como tú, ¿no? O sea, ya... Y si no exactamente en un medio, déjame decirte que sí hacen comunicación. No, a eso me refiero. No necesariamente Sí en medios, porque te digo, esa es la ventaja. Hoy se diversificó. Antes podíamos pensar, oye, nada más podemos trabajar o en la radio, o en la prensa escrita, en la televisión. El cine estaba muy lejano. Pero ya vemos que no. Hacen, sí. Pues no. Hoy puedes, desde tu propia red social, hacer una muy buena comunicación. Ir más allá de lo que a lo mejor un medio puede hacer, porque aparte es personal. Es correcto. No tienes ninguna línea, ¿verdad? Exacto. Sino nada más la que dicte tus principios y valores. Si quieres, porque también puedes no hacerlo. No hay quien piensa que pues, igual algún momento el Face fue una cosa y se convirtió en otra. Hoy ya casi todos son lo mismo. Hoy, inclusive entró la publicidad que hoy te permite, si tú le sabes a eso, obtener alguna ganancia. Entonces ya viene esta otra contraparte, es decir, ya se monetiza y ya se vuelve... Y cambia. Totalmente. Cambia. Y entonces hay que, igual en las redes sociales, estar muy claro de lo que ves, de a quién ves, a quién lees, como bien decías, porque hay un interés, normalmente, o hay un interés económico, o hay un interés político, o hay un interés religioso, o hay un interés de no sé qué, porque también hay interés, hay muchas formas de querer engañarte, ¿no? Sí. Entonces, hasta para eso también hay que saber, ¿no? Diferenciar qué hay bueno y qué hay malo en los medios que hoy ya son parte de nuestra vida. Sí, fíjate que hay una imagen que es muy cierta, nos llama la atención. Está el teléfono de los que teníamos antes, de que le dabas vueltecita y decía, cuando el teléfono estaba amarrado, el libre eras tú. Sí. Ahorita que ya el teléfono no tiene ningún amarre, estás tú amarrado a sí. él. Hay cosas que de alguna manera, como bien dices, nacen como algo padrísimo. Ya tengo la comunicación acá en directo, cuando el Viper y cuando todo esto, ya lo tengo acá, ¿no? El celular, la radio, cuando tenías tu radio, etcétera. Pero de repente va cambiando, y ahorita ve a un bar o ve a un café y entonces ve que todos están viendo su teléfono en lugar de estar viendo a la cara con quien decidiste tomar un café. Nos pasa en familia y hay que luchar contra eso. Nosotros hay que luchar todos los días estábamos con eso, ¿no? A ver, ¿venimos a qué? ¿O lo guardas tú o lo guardas casi como las armas, ¿no? No, está padrísimo. Sacas tu saco. Sí, está padrísimo eso de que pongas ahí la canastita y entonces el primero que lo agarre paga la cuenta o algo así. ¿Y cómo se siente uno, Digo, o sea, hay una cierta dependencia ya. Hay una dependencia. Más entonces, allá del trabajo. Y la bronca no es con los chavorrucos como tú y yo. La bronca es que le das un teléfono a un niño de 6, 7 años. ¿Qué estás creando? Es que ese es el problema. Yo creo que ahí está... porque ya te lo quitaste encima. Sí. Creo que esta suerte tuvimos también nosotros. Nuestros hijos no nacieron en esa generación donde se entretenían con una tableta o con un teléfono. Tú lo viste, ¿no? La oportunidad de que en la casa pues habían instrumentos. Ninguno se dedicó a la comunicación. Bueno, no hay problema, pero al menos tienen algo lúdico por delante, correcto, ¿no? Entonces, son cosas que hoy ya casi también están en extinción. De hecho, imagínate, el que decidas. El fomentar la lectura, el fomentar el que lo decidas lúdico. Ir a una playa. Ajá. Vamos a la playa. Entonces que tengan la pregunta, ¿y hay wifi? Ajá. No, cuando sí. Imagínate entonces la arena, un libro y entonces disfrutes la naturaleza. Ese tipo de cosas está bien difícil. Oye, Manuel, ¿y hacia dónde va esto? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Te has puesto a pensar qué sigue? ¿Qué nos falta para enfrentarnos en este mundo tan voraz? O sea, en materia de esto que es lo nuestro, la comunicación. Creo que el primer logro sería darnos cuenta de qué es lo que pasa. Mi tío, don Rufino Sosa Almeida, decía que la mitad de la enfermedad te la quitas cuando te aceptas enfermo. Ajá. El alcohólico, el fumador, el alcohólico jugador, que dice, no, no pasa nada, es nada más el fin de semana o tal. No, es decir,
es lo mismo que nos puede pasar con que estés amarrado al celular, con la tecnología, con las redes sociales, que pases horas, que se te olvide hacer algunas otras cosas productivas que hacías antes, así sea caminar por el malecón, que no lo hagas porque estás atrapado con las redes sociales. El primero sería darnos cuenta. Yo creo que allá sería un enorme logro. Y el segundo, pues entonces que tomes conciencia y que vayamos regresando a algunas cosas que antes gozábamos. ¿Por qué no nos ponemos a pensar qué gozábamos antes? Eso de que te sentabas en el piso frente a tu modular, abrías, ponías tu LP, y ya te ponías a escuchar, a lo mejor te ponías tus audífonos para no dar lata a nadie y te sentabas. Ese tipo de cosas a lo mejor cada vez son menos buscadas. El ir a disfrutar un atardecer en el malecón, el leer que te transforma, te mete a otros mundos, porque además déjenme decirles, ¿dónde está el valor de leer? Vean la película El Expreso de Medianoche y lean la obra. Vean la película El Perfume y lean la obra El Perfume de Patrick Sunskind. Es decir, no inventes. Hay una enorme diferencia porque tú lo que ves en una imagen, en una película, a lo mejor te centras en lo que está diciendo la persona o algo y no ves todo lo que está alrededor, la telaraña, el foco, el ventilador que casi no está soplando, y obviamente lo que lees es incluso el olor de ese lugar que está allá. Pues eso no te lo va a transmitir el cine, esa cuestión. Entonces, leer creo que es fundamental y te da algunos momentos de paz que te alejan de las redes, que te alejan de algunas nuevas esclavitudes que hoy día nos tienen amenazados. Claro, pero es en la parte personal y en la parte que tiene que ver con medios. ¿Cómo te imaginas a la tele en unos años? ¿Cómo te imaginas a la radio, que son los medios tradicionales? La prensa ya ni te pregunto, porque ya sabemos que la prensa hoy pues está extinta. Sí. Yo no sé qué va a pasar con lo que hoy conocemos como hemerotecas. ¿Cómo vamos a investigar la prensa dentro de 50 años? Que ya nada más es digital, ¿no? Yo me imagino que tendrán que... Va a ser más fácil a lo mejor. Sí, a lo mejor, pero nos va a costar. Claro. Estoy casi seguro que nos va a costar tener acceso a medios, a nubes, porque hoy todo está en nube. Pero ¿tú cómo te imaginas, o sea, dentro de algunos años, la tele y la radio, por ejemplo, ¿no? Bueno, para empezar, como amante de la radio, sí me da gusto que la radio siga siendo un ser vivo. ¿Qué me duele? Sí lo voy a decir, porque yo estuve en el grupo que yo trabajé en Avan Radio, eran 3, 4 estaciones en el puerto de Veracruz, en donde la de mi pueblito, Acayucan, pues era una, primero fueron 2. Hoy día las grandes cadenas se han comido a las pequeñas estaciones, ¿no? Y eso pues, está padre, ¿no? Pero el que escuches lo mismo acá que en Monterrey y que en Guadalajara o que en la Sierra de Oaxaca, creo que hace perder la magia de la radio que tiene al locutor que es de allá, que te puede hablar en lengua natural, que te puede poner la música que quieres escuchar. Es decir, en Oaxaca vas a escuchar a Naila y la vas a escuchar en zapoteco. Y eso no te lo va a poner ninguna cadena nacional. Claro. Eso no te lo va a poner ninguna de las grandes cadenas que hoy día se comieron las estaciones. Y pequeñas. Si existen hay que cuidarlas. Esto estoy de acuerdo. Es una de las cosas que yo tengo muy claro, ¿no? Aquí en Campeche, desgraciadamente, igual tenemos muy poca radio así. Creo que nada más ya de las nuestras ya. La de Becal, radio, que estamos igual estamos trabajando en ello. Para la Ixpujil. La Ixpujil, pero la Ixpujil es indigenista. Es indigenista. Tiene un poquito más de fuerza por lo mismo. Es correcto. La de Becal es cultural. Pero dijiste muy, muy claro, y creo que eso es algo muy importante. La radio es un ser vivo. Es un ser vivo. Y que hay que tratar de darle más vida. ¿Y la tele? ¿Cómo vislumbras la tele? Porque ahorita, bueno, ya la tele en demanda es una opción, pero ¿y nuestra tele? O sea, en México, los canales públicos. Los canales públicos han ido a la baja, completa y totalmente. La cuestión, por ejemplo, noticiosa,
a ver, ¿qué quieres escuchar? ¿Está bien o está mal? Entonces pon este otro canal. Y eso ya se volvió demasiado obvio. Sí, ¿verdad? Y ha perdido una de nuestras cosas que nos enseñaron como fundamentales para el comunicólogo, que es la objetividad. O credibilidad. Y eso te hace perder credibilidad y entonces hace que, obviamente, de hecho, ¿quiénes son de los más o golpeados o ensalzados o eso? Pues el comunicador que ya tiene algún rumbo y que ya sabes hacia dónde va a ir o cómo lo va a decir o a quién va a atacar, ¿no? Entonces, y obviamente ante algunas cosas fabulosas que está haciendo la televisión, los streams y todo eso, no, hombre, está difícil ya el que veas, el que compares una telenovela con una serie hecha con toda la técnica de cine y dices, no, hombre, pero desde que volteas y ves así, dices, ¿no? Y lo malo es que todavía con nuestro, y menos las televisiones locales, tiene mucho más costo el poder hacer eso. Ahora, que deben seguir existiendo, por supuesto. Pero yo sigo insistiendo en la radio, además de la tele, la tele te atrapa porque tienes que estar con todos tus sentidos puestos frente a ella, es decir, tienes que estar sentado frente a la pantalla. La radio puedes estar barriendo, cocinando, ¿no? Yo creo que la radio universitaria debe crecer, debe desarrollarse, así como tú mencionaste la de Becal y la de Xpujil, pues tenemos que mencionar la radio del Instituto Campechano, la radio universidad, la radio Delfín, de la UNACAR, pero también las fabulosas escuelas que tenemos ahorita, que son los tecnológicos. En Calquiní hubo por allá algún intento de tener una estación de radio en la Unitec de Calquiní. Estaría padrísimo. Imagínate que tuviéramos también en el tecnológico de Candelaria, ¿no? Más estaciones de radio que los chavos hagan. Bueno, de hecho, por ejemplo, Covacam, he escuchado su programa de radio, está padrísimo. Es decir, sí, en los jóvenes sigue estando el espíritu, sigue estando la fuerza, sigue estando la creatividad, sigue estando lo nuevo, pero obviamente hay que rescatar eso, desde que no lo veas como una chamba de que me voy a poner frente a un micrófono porque voy a ganar una lana, sino porque voy a hacer, voy a crear, voy a generar cosas nuevas. Como este ejercicio, al final se trata de eso, de poner sobre la mesa y poner en los escuchas estas vivencias, estas ideas, a lo mejor como tú dices, de chavorrucos, pero que no se nos van las ganas de querer seguir comunicando y seguir expresando. Y esta radio está abierta para eso, estos canales también para esto están. Pues Manuel, me dio muchísimo gusto, la verdad, estar contigo, compartir después de un buen rato de no platicarlo de esta manera, y ya después veremos si tenemos otros espacios que sí los vamos a tener, estoy seguro, ya a lo mejor en un colectivo, ¿no? Aquí discutiendo y recordando. Estaría padrísimo. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y que tengan muchísimo éxito este esfuerzo. Muchas gracias, pues hasta el próximo, nos vemos.